En el año 117, Adriano nombra a los generales oportunos para asumir el mando a Turbón, concretamente, quien resuelve la situación en unos pocos meses y devuelve el control de Roma, al control imperial, todas estas regiones. Salve quirites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Pollux, tu taberna de divulgación de historia antigua en general e historia greco-romana en particular. Bueno, pues en vista del éxito que tuvo nuestro anterior programa que versaba sobre el Optimus Prinkers, Trajano, aunque ya sabéis que en esta taberna son más fans de Augusto, pero bueno, Trajano también es uno de los emperadores considerados top, como dicen ahora los jóvenes en su jerga. Pues no podíamos dejar pasar la oportunidad para invitar a nuestro queridísimo David Soria Molina, que es uno de los grandes expertos y conocedores de la transición entre el siglo I y el siglo II, pues para continuar esta historia con su sucesor, al que yo llamo mi tocayo, ¿no? A Publio Helio Adriano. Bueno, no me demoro más porque siempre lo hago. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien hallado, Adrián. Pues nada, deseando meternos en harina aquí con nuestro buen Adriano y a ver por qué derrotero nos lleva pues la criba de su historia, seguir sus pasos, porque además, como muchos de nuestros oyentes y nuestros videntes también sabrán, Adriano fue un emperador eminentemente viajero, probablemente el que más provincias del Imperio Romano, de todos los emperadores de la historia del Imperio, pues el que más provincias del Imperio llegó a recorrer y a visitar personalmente. Además, también hay muchos tópicos y muchas leyendas sobre el emperador Adriano, ¿no? Como una de ellas, que ahora seguramente la desmentiremos a lo largo del programa, sin hacer demasiado spoiler, es que en el último momento la mujer de Trajano, Plotina, si no voy mal, maniobró para que él era el imperio cuando tú has explicado en otros medios de que realmente era su sucesor natural, ¿no? En efecto, a todos los niveles, Adriano es el pariente varón más cercano del emperador Trajano, para empezar. Pero no, quizás más importante es que su hijo adoptivo, no porque él lo adoptara prácticamente en su lecho de muerte a nivel oficial como sucesor, sino que era hijo adoptivo de Trajano desde el momento en que la gens Elia, es decir, la familia de Adriano, al morir el pater familias, el padre de Adriano, Publio Helio Adriano Afro, o el africano, como se le conocía en aquel momento, pues dejó huérfano de padre. No sabemos si quizás también de madre, a un niño de unos 10 años dentro del mundo de la alta aristocracia romana. Y claro, en un mundo tan frío, tan cruel como sabemos que podía llegar a ser el mundo romano, este niño necesitaba un amparo, un tutelaje, como mínimo alguien que por una parte salvaguardara la herencia de su familia, pero que sobre todo por su parte se asegurara de que recibía la formación necesaria y, por así decirlo, el patronazgo oportuno para desarrollar su carrera como un miembro de la alta aristocracia, como un senador en el mundo romano. Y el pariente más cercano del niño, como decíamos, era precisamente Marco Ulpio Trajano, que en aquel momento no tenía descendencia y parece ser que no tenía planes de engendrarla, y por lo tanto, tanto él como Plotina ejercieron el papel de padres de Adriano, también de su hermana, de Domicia Paulina, en un momento decisivo. Hay muchas anécdotas que demuestran que esta cercanía entre Adriano y Trajano a un nivel personal, a un nivel como entenderíamos hoy en día de un padre adoptivo a todos los niveles, incluido el afectivo, incluido también el correctivo. Como por ejemplo cuando Adriano en su adolescencia pues se desmadró, se fue a Hispania, se dedicó a una de sus grandes aficiones de toda la vida, que era la caza, y se desentendió un poco de sus deberes a nivel pues, de su formación política, militar, y Trajano, que en aquel momento acababa de asumir el mando de la Legión Séptima Gémina en Hispania,
literalmente, por lo que cuentan las fuentes, se lo llevó de las orejas al campamento militar, a León, a Legio, y allí inmediatamente le puso en solfa a mantener su adiestramiento como futuro militar y también, por supuesto, a nivel político. Algo que cualquier padre, de una manera o de otra, pues a todos pues, ha hecho con nosotros, ¿no? Cuando hemos sido adolescentes, además, y nos hemos subido un poco a la parra y hemos necesitado un poco esa llamada de atención. Chaval, baja un poquito, frena, que me estás desviando. Pues eso también es una de las anécdotas que demuestra esa afinidad entre Trajano y Adriano. Era su sucesor natural en tanto que político, ¿no? Trajano era un miembro de la alta aristocracia más, un senador más, de alto standing, un miembro fundamental del establishment, del poder de la dinastía Flavia, y Adriano como miembro como integrante de su familia, y él como responsable, como padre adoptivo, tenía que asegurarse que Adriano, desde luego, no quedara por debajo de los estándares que se esperaban de su gens, por así decirlo, de su casa nobiliaria. Te voy a preguntar una cosa. ¿Dinastía Ulpiaelia o dinastía Antonina? ¿Qué sería más correcto? En realidad, lo correcto, a ojos de los romanos, es dinastía Ulpioelia. Porque hay que tener en cuenta que en Adriano y sus sucesores confluyen dos grandes gentes nobiliarias del Estado romano. Por un lado, la gens Ulpia, que integra dentro de la misma, como ya contamos en su momento hablando sobre Trajano, a la gens Traia, que por así decirlo es fagocitada por la Ulpia por cuestiones de orden político y sucesorio, en tiempos del padre de Trajano, y por el otro lado, como decíamos, la gens Elia. Son dos grandes familias en el sentido amplio del término, de origen hispano, también lógicamente con una raigambre italiana, más en especial la familia de Adriano, la gens Elia, también con raíces púnicas, particularmente de Gades, los domicios, si no me equivoco, eran originarios de Gades y tenían antepasados también emparentados con los que conocemos con los cartagineses. Entonces, para los romanos, todas las gentes que constituyen lo que en general como convención entendemos como dinastía antonina son, primeramente, miembros de la gens Ulpia y de la gens Elia. Y luego, miembros de la gens Annia, que eran también a su vez originarios de Hispania. En parte hispanos de origen, pero en este caso más bien hispanienses. En su mayor medida eran inmigrantes itálicos afincados en Hispania. Entonces, ¿de dónde sale Antonino? De la gens del emperador Antonino Pío, concretamente además de su nombre particular. No tiene sentido porque además Antonino aunque está emparentado con el resto de la familia, es el de todos el que menos lo está. El que tiene un emparentamiento con la familia, con los Ulpios y con los Helios, y también con los Anios, más tangencial. Además, él está emparentado con los Anios, es decir, con Lucio Vero y con Marco Aurelio, porque casa a una de sus hijas precisamente con el futuro emperador Marco Aurelio. Pero a todos los efectos, Antonino, cuando nos adentramos en su trayectoria, a ojos de Adriano, es un regente. Adriano adopta a Antonino como sucesor, y luego técnicamente como hijo, por la sencilla razón de que prefiere no dejar el trono directamente a quienes son sus verdaderos herederos en el plan sucesorio, que es a Marco Aurelio y a Lucio Vero, que quería Adriano. Su idea era que cogobernaran juntos desde el principio. Entonces necesita una figura de un regente. Y el régimen del Principado tiene una paradoja, y es que sigue fingiendo que es una república normalizada, pero puesta bajo el control o bajo la protección graciosa, en el sentido más británico del término, de un primer ciudadano que acumula, entre otros poderes, cuestiones de la función imperatoria y toda una serie de funciones políticas. Pero no deja de ser un magistrado un poquito extraño, el emperador. No es un monarca absoluto ni está reconocido como tal a nivel oficial.
aunque en la práctica cada vez funcione más como ello. Y Adriano va a dar, junto con Trajano, pasos muy importantes en este sentido, siguiendo la estela marcada por Augusto. No me desvío. El caso es que no existe la figura de un regente porque constitucionalmente no se puede crear. Se necesita una forma de otorgar al regente los poderes propios de un regente que constitucionalmente no puede. Solución que encuentra Adriano o el régimen del Principado en su conjunto, convertirle en emperador y a su vez obligarle inmediatamente conforme se le adopta a adoptar como sucesores oficiales a Marco Aurelio y Lucio Vero, los cuales recibirán en su momento los poderes de un César. Que si ves, al final el régimen del Principado sí crea una figura, no de un regente, pero en este caso sí de un delfín, de un sucesor designado. Al poder poder darle los poderes cesáreos al futuro sucesor para que, sin tener la totalidad de los poderes imperiales, pueda empezar a ejercer una cierta autoridad y a asegurar su posición. Pero es la única razón por la cual Antonino entra realmente dentro de la dinastía, entra a ser emperador y a formar parte de la misma. Aunque, vuelvo a repetir, está emparentado, pero es el que menos emparentado está con toda la familia. De hecho, Adriano no le hubiera escogido de no haber estado realmente emparentado consanguíneamente con su familia, lógicamente, y también obligándole a su vez a reforzar ese lazo. Con lo cual, los romanos nunca emplearon el concepto de dinastía antonina, porque para ellos Antonino era lo que fue históricamente el sucesor de Adriano, designado por Adriano para poder tutelar y salvaguardar el Estado en nombre para los futuros emperadores Marco Aurelio y Lucio Vero. Además, Adriano y, por supuesto, los historiadores y los dignatarios de la época jamás pensaron que Antonino pudiera haber vivido en el poder tanto tiempo como lo hizo. Realmente pensaban que iba a durar a lo mejor 10, 12 años como mucho y que eso iba a dar tiempo a que Marco Aurelio y Lucio Vero asumieran el poder ya con una edad bastante más jóvenes, pero al menos a generar un poquito esa fase de transición, a ejercer una especie de Nerva un poquito más extendido respecto de los verdaderos sucesores de Adriano. Esto no quita para que Antonino sea también sucesor legítimo, por así decirlo. Le estoy ya hablando todo el tiempo a los verdaderos sucesores de Adriano, ¿no? Antonino ejerció todos los poderes con plena legitimidad, pero lo fue porque no había otra forma de convertirlo en un protector, en un regente real con plenos poderes para Marco Aurelio y Lucio Vero. Ahora bien, como decía, para los historiadores romanos, dinastía antonina no tenía sentido, nunca lo emplearon y aunque si se hubieran enterado, hubieran dicho, ¿pero por qué dinastía antonina? Pues, Antonino, bueno, tuvo su papel, fue un gran emperador, pero no, los fundadores de la dinastía son dos gentes, la Ulpia y la Elia. Hubieran escogido quizás una de las dos por el estrecho emparentamiento. Podrían haber incluso recurrido a la Annia, decir, bueno, dinastía Annia, si se hubieran volcado más hacia la persona de Marco Aurelio y de su sucesor inmediato, de Cómodo. Pero nunca hubieran optado por Antonino. Es por eso que como una nueva convención, siguiendo en este caso las tesis vertidas por la profesora Alicia Canto en su momento, que defendemos también en la estela marcada ya por José María Blázquez, pues recuperar la verdadera designación de esta dinastía, al menos de los fundadores, Ulpios y Helios. Entonces, como dinastía Ulpio-Elia, creemos que es una convención más aceptable, aunque Antonina nos sirve un poquito para situarnos y para manejarlo. Pero yo estoy abogando mucho ya en los últimos años por trasladar tanto al gran público como a nivel académico este cambio en la estela de estos dos profesores, como decía antes. Es muy curioso que a esta dinastía se le conozca precisamente por el nombre de este emperador o este sucesor, como has dicho, de tránsito, ¿no? De transición, que ahí además duró más de 20 años. Creo que fue el segundo principado más largo después del propio Augusto, ¿no? Que fueron 20 largos años. Totalmente. Él entró a gobernar en el 138 y fallece en el 161. Además, nota anecdótica, Antonino fallece
realmente parece ser, según las fuentes, por un atracón de queso. Le gustaba tanto el queso que un día, ya a una cierta edad, el exceso debió de subirle el colesterol o algo de eso, de golpe, pues se lo llevó por delante, porque tuvo una existencia muy apacible, fue uno de los mejores estadistas de la historia de Roma, no tan pacífico, entre comillas, si se puede hablar de pacifismo en Roma, ni tan tranquilo como nos han querido hacer ver algunas tendencias historiográficas, pero tampoco fue un gran gobernante a todos los niveles y uno de los hacedores de la estabilidad de la segunda fase de la dinastía Ulpiaelia, ¿no? de su trayectoria histórica. Podemos decir que es un gran desconocido. Sí, totalmente. Además, una de las figuras que a mí también, a nivel histórico, más me atraen y a la que pienso dedicar también en un futuro a prestarle bastante atención, que ahora todavía estoy muy volcado investigando sobre Trajano y también sobre el propio Adriano, pero Antonino, por orden cronológico y pura lógica, es el siguiente en la lista. Ya tocaría. Pues vamos a hacer un pequeño paréntesis para recordar a nuestros oyentes o videntes, en caso de que estén en el canal de YouTube, de que hace relativamente poco pues publicaste tu libro Trajano, el mejor emperador, que si no os habéis hecho con él ya, pues voy a poner el enlace en la descripción para que podáis haceros con vuestro ejemplar. Yo tengo el mío y aquí en pantalla se ve. Efectivamente. Ya vamos por la segunda edición a fecha de hoy. Y bueno, pues para quien quiera adentrarse también, sobre todo en la vida, en los primeros años de vida de Adriano y su trayectoria bajo el imperio de Trajano y cómo terminó alcanzando el poder, pues en este libro se ahonda naturalmente, dado que es el sucesor de Trajano, se ahonda muchísimo en su trayectoria, aunque sea desde la óptica de la época del propio Trajano y, por supuesto, en el principado de este emperador, valga la redundancia, conocido como el Optimus Princeps, para bueno, que es tan interesante y tan apasionante a todos los niveles. Totalmente, yo lo recomiendo encarecidamente, tengo mi ejemplar y lo que hablamos también en el anterior programa, que también aprovecho para hacerme autopublicidad y pediros que os suscribáis si no lo estáis ya, si no, mal, os haremos una de Equimatio. Bromas aparte, en el anterior programa pues lo comentábamos, ¿no? De cómo hacía falta una biografía de Optimus Princeps, que muchos hablan de él, pero en lengua hispana creo que había pocas o ninguna biografía así tan, por lo menos tan extensa, ¿no? Como la que tú te has dedicado a escribir. En efecto, realmente antes de este, la verdad es que me sienta mal decirlo, porque suena un poco petulante, por así decirlo, antes de mi libro, pero antes de este libro realmente contábamos con una biografía que realmente es más bien una obra de consulta pura y dura, de José María Blázquez. Esto en lengua hispana. En lengua inglesa estaba la de Julian Bennett, muy buena, pero que en muchos aspectos, especialmente a nivel de geopolítica, de estrategia y el tema bélico, también de determinadas cuestiones de administración y demás, pues no daba desde mi punto de vista lo suficiente. Así que bueno, pues me despaché con esta a todos los niveles que he podido y bueno, y espero que guste a quien la lea. Yo estoy convencido de que así será, por lo menos en mi caso así ha sido. Okay. Trajano, el mejor emperador de la editorial Despertaferro, que a Despertaferro le voy a tener que empezar a cobrar ya por publicitar sus libros. Bueno, pues ahora ya sí, vamos a empezar por lo que es el principio, como nos gusta a nosotros, ¿no? Empezar la casa por la base y vamos a hablar de los orígenes, bueno, antes los he mencionado de pasada, ¿no? Los orígenes familiares de Adriano, bueno, su nacimiento en nuestra querida Hispania, que parece ser que también era oriundo de la ciudad itálica. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues bien, efectivamente, Adriano nació en Itálica, muy cerquita de Sevilla, en el año 76 después de Cristo. Era hijo de Publio Adriano Afro y de Domicia Paulina. Y estaba emparentado con Trajano por parte de sus dos abuelas paterna y materna. La madre de Publio Adriano Afro, del padre de Adriano,
era hermana del padre de Trajano. Y no estamos seguros, pero de confirmarse la existencia de una segunda hermana del padre de Trajano, una segunda tía paterna de Trajano, por así decirlo. Esta desposó con Lucio Domicio, padre de Domicia Paulina y por lo tanto de la madre de los abuelos maternos del emperador Adriano. Así que estas dos familias oriundas de Hispania, en parte de origen puramente hispano, es decir, descendientes de nobles de la nobleza ibérica o turcetana de la zona prontamente romanizada, o también de inmigrantes, una parte de la familia también muy importante de inmigrantes itálicos afincados en la zona también de forma temprana, quizás ya a finales del siglo III antes de Cristo o más bien en el siglo II antes de Cristo, pues Adriano además se mueve en un marco familiar estrechamente emparentado ya con el poder. Las élites hispanas se habían enriquecido enormemente con el comercio de aceite de oliva, entre otros bienes exportados desde Hispania. Por ejemplo, la familia de Trajano también se dedicaba a la fabricación de ladrillos, de material de construcción. Fue uno de los bienes que, si no me equivoco, por parte de su madre terminó heredando Trajano y luego a través de él, Adriano y la Casa Imperial, a título de curiosidad. Pues bien, este poderío económico va a catapultar a estas familias tanto al rango senatorial y dentro del mismo a emparentar con otras familias itálicas del sur de la Galia. Pompeya Plotina era, por ejemplo, originaria del sur de la Galia, o con otras élites del Levante, del Imperio, de Oriente. Y todas estas conexiones van a ir permitiéndoles integrarse en el organigrama de poder, tanto a la sombra de la dinastía Julio-Claudia como muy especialmente bajo los auspicios de la dinastía Flavia. Por ejemplo, uno de los grandes próceres del régimen Flavio es precisamente el padre del emperador Trajano y luego posteriormente el propio Trajano. Y en este momento, unos años después, en torno al, si no me equivoco ahora mismo, otra vez estoy calculando de memoria, si no me equivoco, en el 84, en el año 85 después de Cristo, Adriano, entre un poco más de 10, como unos 10 añitos, como decíamos, anticipábamos al principio, se queda huérfano de padre, quizás poco después también de madre, no estamos en ese sentido, a nivel de documentación no estamos plenamente seguros, y es puesto bajo la tutela directa de su pariente varón más cercano y también de mayor prestigio político, que es Trajano, que en ese momento acababa de desempeñar la pretura en el seno del Imperio, en la ciudad de Roma, y estaba a punto de asumir el mando sobre la Legión Séptima Gemina en la actual León. Por otra parte, Adriano, de lo que es la herencia recibida de manos de su padre, pues se nombró aparte a Publio Acilio Atiano, que va a ser además, curiosamente, uno de los últimos prefectos del pretorio de la época de Trajano y el primero del imperio de Adriano. También un personaje, en este caso no de rango senatorial, era de rango ecuestre, es decir, miembro de lo que es la baja aristocracia del mundo romano, y también un personaje que va a tener mucha afinidad con Adriano. Pero quien va a desempeñar la labor de padre a todos los niveles, también en el político y social, va a ser precisamente Trajano. Y en estas circunstancias, como decíamos, Trajano se encarga de su tutela a todos los niveles y es el que va a asegurar que, ya cumplida la mayoría de edad, pues Adriano vaya encontrando destino como tribuno militar, por ejemplo, para terminar de formarse en esta fase inicial, como tribuno militar en diversas legiones y también en provincias, por lo tanto, que estaban al mando de miembros de familias vinculadas a la dinastía Ulpioeli. De hecho, Adriano en este sentido va a seguir mucho los pasos del propio Trajano, lógicamente por iniciativa de este futuro emperador, desempeñando sus cargos en un total de 3 legiones,
Un mando que en realidad muchas veces la mayor parte de los aristócratas desempeñaban pues a lo mejor 6 meses en una legión y ya enseguida se volvían a la capital para continuar con su carrera y también con una forma de vida más acomodada. No, el propio Trajano, a instancias de su padre, de Marco Ulpio Trajano padre, desempeñó el tribunado en un total de 3 legiones a las órdenes de su propio progenitor, y después el propio Adriano también hizo lo mismo. En el último de sus destinos, Adriano lo hace ya incluso bajo el mando de su futuro suegro, de su futuro cuñado, de Serviano, que iba a desposar con su hermana, con Domicia Paulina, se llamaba exactamente igual esta mujer que su madre, y por lo tanto, pues uno de los miembros del núcleo duro del entorno del futuro emperador Trajano. Y en este contexto, en el año 97, Trajano es adoptado como sucesor por Nerva tras el imprevisto asesinato de Domiciano, y en el contexto pues, también de inestabilidad política al que se enfrentó en un momento dado, más que de inestabilidad, quizás de un gran peligro a nivel de política interna al que se enfrentó, como sabemos, el emperador Nerva. Y poco después, unos meses después, Nerva fallece y Trajano accede al poder ya con plenos poderes. En calidad del pariente varón más cercano del emperador y de su heredero. Es decir, Trajano no tiene otros hijos varones ni se le esperan. Parece ser que la ausencia de descendencia directa por parte de Trajano es, de hecho, resultado de que poco después de casarse con Plotina es cuando adquiere la tutela de Adriano. Es decir, que en todos los sentidos Adriano es su hijo. Con lo cual, es su hijo y además su heredero. Es el heredero directo de la gens Ulpia. Con lo cual, en el momento en que Trajano se convierte en emperador, Adriano técnicamente es, aunque todavía no se ha hecho oficial, su heredero a todos los efectos. Es su heredero a nivel privado, por así decirlo, pero también a nivel de todo lo público que implica los poderes imperiales que Trajano ha adquirido, ha asumido en ese momento. Con lo cual, en ese momento, también Trajano se trae cerca a Adriano para protegerle como futuro sucesor, le acerca muy rápidamente a su entorno, por una cuestión de pura seguridad. Y en este contexto, para terminar un poquito con esta primera etapa, ¿no? muy temprana de la vida de Adriano, contaré una anécdota que va a ser determinante para la vida de este emperador también, por lo menos su entorno familiar, y es que nunca se llevó bien con su cuñado, con Serviano. De hecho, Serviano intentó malmeter, por así decirlo, entre él y Trajano, dio muy malas referencias de Adriano a Trajano en el tiempo en que Adriano estaba sirviendo bajo sus órdenes, a diferencia de los anteriores mandos bajo los que Adriano había servido en otras provincias. Y cuando se enteró, cuando se supo que Nerva había fallecido y que Adriano se convertía en el nuevo emperador, Adriano quiso ser el primero que le trasladara la noticia sobre todo, por así decirlo, la enhorabuena por parte de las legiones de Germania Superior, que era donde él estaba sirviendo en aquel momento. Serviano, que era el gobernador, hizo lo imposible por sabotearle, por impedírselo a todo de una manera o de otra, y Adriano aún así le habían inutilizado su carro, su transporte, le habían quitado los caballos. Él superó en velocidad andando a los mensajeros del propio Serviano y consiguió llegar a tiempo, ser el primero en trasladarle la noticia a Trajano y darle la enhorabuena por su ascenso al poder. Pero la relación entre Adriano y Serviano desde entonces va a ser muy tirante, y de hecho, pues sin adelantar acontecimientos, poco antes de fallecer, en un momento de crisis sucesoria, Adriano se va a deshacer tanto de Serviano como de su nieto. Los va a mandar a ejecutar por alta traición, temiendo un golpe de estado por parte de ambos. Deshacerse a la romana, ¿no? Literalmente. Después hablan de Calígula y Nerón, pero esto nadie se lo atribuiría a un emperador como Adriano, ¿no? Considerado uno de los 5 grandes, parece que es impoluto, inmaculado, y ahora veremos también que también tuvo hizo sus cositas, ¿no? como se suele decir. Pues bien, hasta la fecha hemos visto que Adriano pues, ha tenido un cursus honorum bastante convencional para lo que sería un aristócrata del orden senatorial romano,
un Perfecto. provinciano bastante integrado en el sistema, que como bien has dicho, ha medrado bajo los auspicios de las dos primeras dinastías del imperio, sobre todo la Flavia, ese gran establecimiento de las élites provinciales en el sistema de gobierno imperial, por así decirlo. Y bueno, ya tenemos un Adriano que ahora qué cargo está desempeñando. Estaba ahora como legado de alguna legión, ¿no? En concreto. No, en este momento, Adriano, entre el año 99 y el año 100, desempeña la pretura, se convierte en pretor en Roma y luego durante la Primera Guerra Dácica, en el primer año, en el año 101, se convierte en cuestor de Trajano, en tanto, y esto es un arcaísmo muy divertido, en cuestor de Trajano en tanto que cónsul, o por muy emperador que sea, en tanto que cónsul al mando de los ejércitos del Estado en una campaña. Es cuestor para la expedición de Trajano, pero como cónsul es muy curioso por la titulatura, cómo lo especifica el carácter de consular de los poderes que está ejerciendo Trajano en ese momento. Y Adriano es su cuestor, el encargado, por así decirlo, de las finanzas, de la organización de los aspectos financieros de la logística de la campaña. Terminado su cargo como cuestor durante ese año, en el año 102, ya regresa a Roma y le vamos a encontrar de nuevo en primera línea, ya en el año, tras haber desempeñado la pretura y la costura, le vamos a encontrar de nuevo ya en primera línea, en el año 105, como comandante, como legado ahora sí, de la legión de la primera Minervia, una legión fundada en su momento por Domiciano, que es trasladada al frente de la Segunda Guerra Dácica, y de la cual asume el mando Adriano, destacándose durante la misma. De hecho, hay varios testimonios en las fuentes que hablan incluso de que Adriano cosechó botín y mucha fama durante estas campañas. Y acto seguido, a finales del año 106, Trajano divide la provincia de Panonia, que era hasta entonces una provincia que tenía una guarnición, si no me equivoco, de 3 legiones, puesta al mando de un senador de rango consular, es decir, de alguien que había sido ya cónsul y que en calidad y que podía ser nombrado como gobernador de este tipo de provincias, solamente personas, por así decirlo, de este rango, para tener el mando sobre varias legiones. Esta provincia es dividida, Panonia Superior sigue siendo una provincia de rango consular, y Panonia Inferior, que solo tiene una legión a su mando, se convierte en una provincia imperial, pero de rango pretoriano, es decir, puesto que podía estar al mando de un expretor, de un antiguo pretor. Adriano es el primer gobernador de Panonia Inferior, es puesto al mando de la legión de guarnición en Panonia Inferior y por lo tanto también se convierte en el gobernador de esta provincia. ¿Y por qué se hace esto? Adriano está a punto de demostrar su talla como comandante ya a un nivel plenamente estratégico. Y es que los sármatas yácigos, que habitaban la actual Hungría, aliados de Roma, reclaman a Trajano que le devuelva toda una serie de territorios que los recién conquistados dacios les habían arrebatado en el periodo de entreguerras, durante el periodo inmediatamente anterior a la Segunda Guerra Dácica de Trajano. Trajano había ocupado esos territorios durante la conquista y no se los había devuelto todavía, a finales del año 106. Los yácigos, en calidad de aliados, hacen su reclamación y Trajano les dice que no, que lo conquistado por Roma en Roma se queda. Los yácigos se alzan, declaran la guerra directamente a Roma y inician un conflicto a todos los niveles con los romanos en este momento. Adriano es puesto al mando de Panonia Inferior precisamente para ocuparse de las operaciones contra los yácigos, que al parecer vuelcan su atención precisamente sobre su provincia, no tanto sobre Dacia, donde estaba concentrada la mayor parte, por así decirlo, del ejército romano en la reciente conquista, y hubiera sido, parece ser, un suicidio para ellos intentar lanzarse sobre ese territorio. Optan por Panonia Inferior, que está un poquito más descubierta, o sea, buena parte de su guarnición se ha enviado a la primera línea de la guerra dácica, y Adriano va a resolver en apenas 2 años de forma magistral esta contienda, a plena satisfacción de las expectativas puestas por Trajano en él. Y va a demostrar un poquito su talante a un nivel más personal, una cierta chulería le llamaría yo, cuando en pleno conflicto, en una isla del Danubio, que sabemos que marcaba un poquito, por así decirlo, era el limes
del dominio romano, el límite del dominio provincial, aunque los romanos con sus flotas ejercían el control total sobre sus aguas y lo utilizaban como una autopista y una proyección de su propio poder a todos los niveles. Es decir, no era una frontera, por así decirlo, defensiva. El limes nunca tuvo ese papel en el mundo romano en general, no fue su papel primordial o prioritario. Bueno, pues a pesar de ello, en una isla del Danubio, Adriano construye la actual Aquincum, es decir, en la antigua Aquincum, actual Budapest, construye en una de esas islas, vecina a la ciudad, el nuevo palacio del gobernador de Panonia Inferior. Lo manda a construir y además lo orienta de cara al territorio de los yácigos, con un mensaje muy claro. Si tenéis narices, intentáis cruzar el río y venís a por mí. No solo los yácigos no consiguieron jamás darle, por así decirlo, echarle el guante, ya procuró Adriano que no fuera así, sino que además los derrotó completamente y los devolvió a la obediencia a Roma en calidad de aliados, sí, pero de aliados a los que se les había derrotado en combate y se les había ya prácticamente sometido en buena medida, quizás como clientes. Y este ha sido su primer gran éxito a nivel estratégico. Eso es coronarse por todo lo alto, ¿eh? Es toda una declaración de intenciones, ¿eh? Vamos, lo que diríamos que eso es chulería, vamos. Totalmente, pero además medida, además con resultados tangibles. Aquí estamos viendo la imagen de un Adriano, entre comillas, guerrero, ¿no? Un Adriano militar, que es una faceta también que pasa bastante desapercibida, ¿no? Está la faceta de filósofo, viajero, artista. Después también tendremos que hablar un poco de esa moda, ¿no? Que introdujo, bueno, que cambió radicalmente, ¿no? El imaginario de las modas famosas del siglo III. Él es el que pone la primera piedra, ¿no? Al dejarse la barba a ir al estilo griego clásico. Pero vemos que su faceta como general y como estadista es bastante potente. Adriano es un gran militar, en realidad a todos los niveles, tanto al estratégico como el operacional, como el táctico, y le pone muchísima, tanto antes como durante su imperio, él pone muchísimo cuidado en el estado del ejército y en su capacidad para funcionar a los tres niveles a los que me refería. En realidad es uno de los grandes reformadores, por así decirlo, del ejército romano, siguiendo la estela de Adriano y del propio Trajano. Y además va a heredar de Trajano, en un momento dado, en los primeros años de su gobierno, va a heredar una situación en política exterior crítica, muy, muy delicada, que de haber cometido un error. Y hubiera sido muy fácil para cualquier otro emperador medianamente bien preparado haber caído en esos errores. Pues bien, de haber cometido ese tipo de errores, la crisis podría haber sido muy, muy grave para el Estado romano y haber tenido consecuencias verdaderamente perniciosas. Él supo no solo capear el temporal, sino optimizar muchos aspectos de la geopolítica, mejor dicho, de la geoestrategia del Imperio Romano en determinados frentes y a nivel global para conseguir para proyectar el poder del Imperio Romano hacia el exterior y mantenerlo firme y estable sin sufrir ningún tipo de contestación o de discusión externa. Es algo que luego además va a ser, por así decirlo, su legado, uno de los sublegados más importantes de cara a de cara a Antonino y por supuesto para Marco Aurelio y Lucio Vero. La estabilidad construida por Adriano a nivel militar y político, sobre todo en política exterior, es una de las herramientas que van a emplear estos tres emperadores para tanto sus propios proyectos expansionistas como también de cara a capear sus propias crisis. Va a facilitar muchísimo la labor, en síntesis. Antes de llegar a ese punto, que me parece muy interesante, sobre todo para desmontar otro de los grandes mitos de Adriano, ¿no? Como Adriano, el emperador que consolidó las provincias, ¿no? Que fue un poco cobarde al abandonar esas provincias recién conquistadas, que ahora veremos cómo geopolíticamente no le convenía nada mantenerlas. ¿Podrías hablar un poco de su ascenso al trono? Pues bien, tras desempeñar un papel fundamental en la organización de la guerra pártica de Trajano, es el gran, por así decirlo, es nombrado por Trajano oficiosamente como una especie de mano derecha del subcomandante en jefe de los ejércitos. Cuando a Trajano esta campaña se le atasca, empieza a estancársele a un nivel muy preocupante,
Trajano le nombra legado de la provincia de Siria y comandante en jefe de todas las fuerzas de la expedición, ya a un nivel plenamente oficial. Ya no es un gestor de una especie de eminencia gris, ¿no?, a nivel de la campaña. Ya desempeña todos esos poderes con pleno derecho. Es decir, Adriano se convierte en el comandante en jefe de todas las fuerzas implicadas en la campaña y con una instrucción encima de la mesa. Hay que encontrar una paz blanca con los partos y evacuar todas las provincias que hayamos conquistado porque no vamos a poder mantenerlas. Trajano cae gravemente enfermo muy poquito tiempo después y fallece sorpresivamente. De hecho, Adriano asume el control de esta provincia en torno a los meses de junio, julio, y Trajano fallece a primeros del mes de agosto. Es una muerte muy sorpresiva. Adriano, lo primero claro, Trajano lo que pretendía desde un primer momento era transferir los poderes a Adriano como Nerva había hecho con él. Primero, adoptarle, nombrarle César oficialmente y hacerlo en la ciudad de Roma. Y empezaron a preparar las acuñaciones para celebrar su adopción y su ascenso como César, con toda la titulatura oportuna para Adriano. Trajano creo que pensaba que podía vivir incluso 2 o 3 años más, como mínimo, antes de que Adriano tuviera que asumir ya los poderes en plenitud. Pero a Trajano es que no llegó como decíamos, ni a pisar Roma. Fallece sorpresivamente en el sur de Turquía, de hecho, sufre una apoplejía a la altura del sur de la actual Turquía, en la travesía hacia Roma, y tiene que desembarcar de urgencia e instalarse en Selinunte, en la ciudad, en la actual, si no me equivoco, es Selim, pero no haber mucho caso. En ese momento, lo primero que se hace es, su entorno político es coger la adopción que ya estaba firmada sobre encima de la mesa. Trajano quería jugar la formalidad de hacerlo en persona, de presentarla al Senado y enviarla. No hay tiempo, inmediatamente se le remite a Adriano desde Selinunte. 3 días después, Trajano fallece. 3 días después sale inmediatamente también la notificación para Adriano. Adriano recibe recibe primero la noticia de su adopción, el ejército, lógicamente, le aclama en presencia, y poco después, 2 o 3 días después, recibe automáticamente la noticia de la adopción del fallecimiento de Trajano y, por lo tanto, que ya es emperador. Y inmediatamente es aclamado como imperator por todas las fuerzas en presencia, y las fuerzas que se van a ir enterando del resto del imperio también van a aclamarle de forma unánime. La mayor parte de los especialistas han desmentido, por toda una serie de razones, el hecho de que Plotina, la augusta de Trajano, y también Matidia, la suegra de Adriano en ese momento, Atiano, que como sabemos había sido el testaferro de Adriano y una especie de copadre adoptivo junto con Trajano, y que en ese momento era el prefecto del pretorio, hubieran manipulado la sucesión, hubieran manipulado el testamento de Trajano. La mayor parte de los historiadores están en contra. Primero, y de una de las razones más importantes, es que una acuñación de monedas no se puede improvisar de la noche a la mañana. Hay que prepararla. Las acuñaciones de Adriano como César estaban preparadas y empezaron a emitirse en cuanto el Senado recibió la noticia de que Trajano había adoptado a Adriano. Porque, lógicamente, aparte de notificar a Adriano, se notificó al Senado. ¿Qué pasa? Que el Senado también, con una distancia de unos pocos días, recibe la noticia de la muerte de Trajano. Inmediatamente se paraliza la emisión de esas monedas, es decir, ya están fabricadas, se han empezado a poner en circulación, entonces inmediatamente, en cuanto se sabe que Trajano ha fallecido, se deja de sacar a la circulación esas monedas y se envían otras, las de Adriano, con toda la titulatura heredada de Trajano ya como nuevo emperador. Las dos monedas, la de la adopción y la de su ascenso al trono, están preparadas y son puestas en circulación. Pero es que Adriano, poco tiempo después de ser aclamado emperador, cuando ya está terminando de zanjar los asuntos en Oriente y se está desplazando de vuelta a Italia, lo que hace es agradecer al Senado su reconocimiento como nuevo emperador, agradecerle que le quieran otorgar todos los títulos heredados de Trajano,
pero automáticamente le dice, yo no quiero ser ni padre de la patria, tener el título de padre de la patria, porque no me lo merezco, ni ninguno de los títulos de Trajano, porque yo tampoco soy merecedor de los mismos. Con lo cual el Senado, en cuanto recibe esa carta de agradecimiento y esas primeras órdenes de Adriano, lo que hace es dejar también de meter en circulación las monedas de Adriano como emperador con toda la titulatura de Trajano. Son dos acuñaciones de inicios del imperio de Adriano y de finales también del imperio de Trajano que tiene muy poquita circulación. Se conocen unos poquitos ejemplares, que es lo que nos indica que fueron retiradas rápidamente para cumplir la nueva voluntad. Primero, adaptarse a las novedades y luego cumplir la nueva voluntad del emperador. Y en muy poquito tiempo, ya en 118, porque Adriano accede al poder en el año 117, en 118 ya entran en circulación las nuevas monedas de Adriano, ya con la titulatura que él quería. Esto es lo que demuestra que en ningún momento, que estaba previsto desde el principio, que Trajano, que Adriano sucediera a Trajano. Era un plan sucesorio cuidadosamente planeado que tuvo que ser precipitado porque nadie se esperaba, o quizás el que menos se lo esperaba era Trajano, morir tan rápido y en unas circunstancias tan alejadas y alejado además del centro del imperio. En buena medida, de hecho, el mito de que Adriano fue en realidad convertido en emperador por Plotino es algo que es más promovido sobre todo por el historiador romano Casio Dion con unas ideas políticas muy actualistas para su época en mente. O sea que hemos desmontado otro mito. Vemos que Adriano ya estaba todo orquestado y preparado y que era por los antecedentes familiares que hemos explicado en la primera parte del programa, que también has enumerado, pues era el familiar varón biológicamente más cercano a Trajano. Muy interesante. Ahora íbamos a llegar al punto este que hemos dejado a medias lo hemos dejado preparado, ¿no? Para este punto, que a mí me parece fascinante, de las medidas que adoptó Adriano para poder llegar a esa paz, porque vemos que al final de la conquista la conquista muy entrecomillado de lo que sería el mundo oriental, ¿no? Esa conquista de Armenia y de Partia, que vemos que muy lejos de la realidad todavía no estaban completadas y vemos también que los partos estaban reagrupando en ese momento y estaban no solo expulsando a los romanos, sino que los estaban poniendo en jaque en su propio territorio. También se sumaría corrígeme si me equivoco, la revuelta de Quitos también estaba en ciernes en ese momento. Vamos, que básicamente todo el oriente romano estaba en una conflagración y en medio estaban las fuerzas romanas en medio de una operación de repliegue bestial, generalizado. La situación realmente era todavía más grave de lo que comentas, Adrián. Porque para hacer un repaso rápido, la conquista de Armenia y Mesopotamia no solo se había estancado, sino que, como bien comentas, los partos estaban contraatacando, estaban metidos en una guerra civil, en una guerra dinástica, y los dos contendientes por el trono parto, Cosroes y Vologeses, básicamente la conversación hubiera sido así. Si seguimos matándonos los unos a los otros, los romanos nos pasan la piedra pómez a los dos y no hay trono no hay trono de Partia por el que luchar, se lo quedan los romanos todo. Así que vamos a enterrar el hacha de guerra y a unir nuestras fuerzas contra ellos. En ese momento, Trajano se da cuenta que es inviable al final mantener, a principios del año 117, Trajano constata que es inviable tratar de mantener como mínimo ni siquiera Armenia y la Alta Mesopotamia. Hay que evacuarlo todo y encontrar una paz de consenso, una paz de compromiso con los partos. Y esa tarea finalmente va a ser desempeñada por Adriano. Se esperaba que en calidad de César, pero al final lo va a terminar, él va a consumar estas órdenes de Trajano, las va a terminar cumpliendo este proyecto ya él como emperador en solitario. El ejército concentrado para la guerra pártica es el mayor concentrado por el ejército del Imperio Romano hasta la fecha en un único frente. Se han traído tropas de todas partes del imperio. Y entre otras partes de Egipto, de Cirenaica, del norte de África. La complejidad logística de esta campaña es enorme. Y hay que tener en cuenta que las arterias fundamentales para alimentar al ejército que operan en Partia pasan por Armenia y por Capadocia, pero también por Egipto, por toda la zona del Levante. Y casualmente, que en realidad no fue ninguna casualidad, en el año 115 se subleva la diáspora judía en Cirenaica, Chipre
y termina ocupando la mayor parte de Egipto. Hagámonos una idea, en el año 117 Roma ha perdido el control de Chipre, con lo cual justo enfrente de las costas de Siria, y esto está entorpeciendo la logística y todo lo que tiene que llegar a Antioquía, pero sobre todo el granero del imperio, a excepción de Antioquía y de unas pocas regiones. No solo es el granero del imperio, con todos los riesgos que se supone, sino que además es por donde entra la mitad de los ingresos al Estado romano, precisamente gracias al comercio con la ruta de la seda y las especias, que en ese momento opera por el Mar Rojo y a través de la provincia de Egipto. Es decir, Roma corre el riesgo de estar doblemente estrangulada, con la mayor parte de sus fuerzas desplegadas en Oriente, muy castigadas y precisamente en pleno repliegue para alcanzar finalmente una paz de compromiso con los partos, y además con una gran cantidad de pérdidas. No es fácil, ese ejército está severamente castigado, simplemente aunque hubiera tenido éxito en todas sus operaciones, las bajas y el desgaste se habían dejado sentir enormemente. Pero es que esto aquí no completa el cuadro. Es que Dacia está siendo atacada por los sármatas roxolanos, por los yácigos que han desempolvado viejas rencillas y por los antiguos aliados nórdicos, los carpos y los costógocos de los propios dacios. Es más, los dacios libres, los últimos restos del antiguo estado dacio, están atacando también la provincia de Dacia. Y por si no fuera poco, los brigantes en el norte de Britania, con el apoyo de los caledonios, están atacando la provincia de Britania, a una escala en la cual se calcula que la mitad de la guarnición romana de la isla pereció durante las operaciones, a nivel de pérdidas. Y eso incluso va a haber, luego se va a añadir a este cuadro, ya muy a principios del imperio de Adriano, inestabilidad en el norte de África, en la zona de las Mauritanias. La situación es de una gravedad total. ¿Cómo va a resolver Adriano esto? Es que, perdón, es que el imperio romano en este momento está en conflagración total. O sea, yo sabía que había tenido problemas y que había perdido prácticamente el control del Oriente y poco a poco lo iría restableciendo, pero es que hasta el punto de que prácticamente todo el imperio, creo que se ha salvado solo únicamente Germania, que es la única provincia que han nombrado. Y solo se le ha quedado más problemas. Pues está todo, como se suele decir, patas arriba. Totalmente, totalmente. Pues Adriano resuelve primero la guerra en Partia, termina el repliegue. De hecho, incluso consigue mantener una ganancia, es el control del reino de Comagene, que es puesto en manos de un dinasta cliente, que antes este reino había formado parte de la órbita parta. Pues Adriano, de hecho, mantiene a un soberano vasallo en el trono y todo lo demás renuncia a todas las conquistas. De hecho, los partos lo único que le reclaman, y lo harán de hecho en realidad más bien en el futuro, es la que le devuelvan el trono dorado de los reyes arsácidas, el trono de sus soberanos, y a una de las hijas que había sido apresada del gran rey Cosroes. Adriano no devuelve nada. Absolutamente ninguna de esta todavía, y por supuesto no devuelve ni el botín ni nada. Los romanos se quedan con la gloria de sus victorias militares, de haber estado a punto de consolidar sus territorios, con un nuevo vasallo y, por supuesto, con todas las ganancias económicas de estos éxitos. Y los partos con todo el precio político que pagan a nivel interno y externo por los fracasos sufridos. Con lo cual es una paz blanca bastante favorable a Roma. Acto seguido, Adriano se ocupa. ¿Esto lo utilizarían como forma de coacción para futuras negociaciones? No sé si me explico. O sea, ¿sería la baza que ellos tendrían sobre la mesa para negociar la paz? Sí. En futuras, más adelante, durante la primera mitad del imperio de Adriano, hay varias, por un lado, escaladas bélicas en la zona de Oriente, una escalada de la tensión, y luego toda una serie, por así decirlo, lo que entenderíamos hoy en día como congresos internacionales, como convenciones bilaterales y multilaterales entre ambas superpotencias y sus aliados, para llegar a acuerdos y para mantener la paz en la zona, en la cual lo que hace Roma es reiterar su hegemonía sobre la región, fundamentalmente a través del control de aliados y de vasallos clave en la región. Es decir, el imperio parto está
paulatinamente, aún así retrocediendo en su capacidad de control sobre la zona. Y Adriano lo que parece ser, al menos durante su imperio, lo que el cambio de estrategia que realmente hace no es renunciar a la expansión. Al menos en Oriente, lo que Adriano está planteando es un cambio de estrategia en la expansión de Roma respecto del Imperio Parto y en la consecución de los objetivos que Trajano se había planteado para la guerra pártica. La conquista, grosso modo, de Armenia, de Mesopotamia y el control del Golfo Pérsico. En vez de hacerlo de golpe mediante una guerra decisiva, una gran conflagración única, Adriano lo que yo personalmente interpreto que propone es: vamos a hacerlo más poco a poco, vamos a ir debilitando la posición del Imperio Parto consiguiendo aliados clave, ir quitándole esferas de influencia, vamos a ir desestabilizándole. Luego, Antonino, pero sobre todo Marco Aurelio y Lucio Vero van a seguir esta política, van a ir haciendo pequeñas ganancias respecto al Imperio Parto, adquirir territorios en la Alta Mesopotamia, a ir terminar de integrar a Armenia en la esfera de poder romano. Y luego Septimio Severo y Caracalla van a seguir dando esos mismos pasos, con campañas a mayor o menor escala, pero nunca tratando de imitar una campaña a una escala tan total como la que inició Trajano, lo cual demuestra, y el inaugurador de este cambio estratégico, en mi opinión, es el propio Adriano. Es el que va sentando las bases, es el que inicia este proceso, que habría tenido éxito de no haber sido porque los sasánidas finalmente se deshicieron de los arsácidas, es decir, el Imperio Parto cae por un golpe de estado interno, son sustituidos en el poder por los persas sasánidas, y los sasánidas cambian radicalmente de política, una política muy agresiva contra Roma, consiguen, por así decirlo, salvar los errores que estaban cometiendo y las debilidades en las que estaban incurriendo en ese momento los partos, y le dan la vuelta a la tortilla y ponen a los romanos un poco bastante a la defensiva en el siglo III, con lo cual Roma no llega a ver consumada por esta razón la estrategia, por así decirlo, diseñada a largo plazo, inaugurada más bien por Adriano en el año 117-118. Pero, como comentaba, en retaguardia tiene también la también conocida como Guerra de Quitos, pero yo la he denominado también Guerra Judía de Trajano o Segunda Guerra Judía de la historia, o Segunda Guerra Judeo-Romana, que es el alzamiento, primero una rebelión como decíamos, de la diáspora judía en Cirene, en Alejandría y en Chipre, que luego deviene en una guerra total a gran escala en la zona. Como decíamos, Roma ha perdido el control no solo de la Cirenaica y de Chipre, sino también de la mayor parte de Egipto, con todo lo que eso supone. En el año 117, Adriano nombra a los generales oportunos para asumir el mando, a Turbón, concretamente, quien resuelve la situación en unos pocos meses y devuelve el control de Roma, al control imperial, todas estas regiones. Y acto seguido, entre los años 118 y 119, Adriano reconduce también la situación en Dacia. Su estrategia básicamente es llegar a un compromiso. Devuelve una parte de los territorios que los yácigos, en calidad de aliados, estaban reclamándole a Trajano. Vale, aquí tenéis estos territorios, pero necesito vuestra obediencia ciega. Primer conflicto que cierra. Después, lógicamente, de hacer una demostración de fuerza. Lo que me refiero es que les derrota en el campo de batalla, pero aún así les necesito como aliados. No quiero un foco de inestabilidad constante en esta zona. Quiero un aliado fiable. Así que, a cambio, os voy a entregar estos territorios que todavía no se han terminado de colonizar. Y respecto de los roxolanos, de los sármatas roxolanos situados en la actual Ucrania, lo que también, después de derrotarles en el año 119, llega con ellos al siguiente acuerdo. Les entrega subsidios, al igual que con cualquier aliado y sobre todo con cualquier vasallo del Imperio Romano. Los subsidios no son una muestra de debilidad. Roma subsidia a sus aliados para que se mantengan en el poder, sobre todo las élites favorables, y también para dotarles de los recursos necesarios para cumplir su función como vasallos, entre ellos por la defensa, la protección del territorio, la proyección del poder romano. Con sí lo que hace es financiar políticas prorromanas o favorables a los intereses del Estado romano. Y con lo cual
Un Perdón. inciso, una pequeña duda. O sea, los territorios que devuelven los romanos en la Dacia, lo que sería el antiguo reino dacio, ¿qué corresponderían? En el primer caso serían los territorios que se encontrarían entre la provincia de Panonia o la recién creada provincia de Panonia Inferior y entre lo que sería el centro, los montes Cárpatos en el centro de la Dacia. Adriano a los yácigos les entrega lo que sería como un tramo que en realidad está en Hungría, como una vertiente, como la vertiente más occidental de la provincia de Dacia fundada por Trajano. Es una franja de territorio situada al sur del río Tisza, que es este que sale del Danubio en línea recta y se introduce en el interior de Rumanía. Pues hay un triangulito territorial que es el que termina entregando a Adriano, grosso modo. En cuanto a los roxolanos, también les cede territorio. Lo que ocurre es que se trata de una zona en la actual Valaquia, al este del río Olt, que es una zona eminentemente llana, en la cual Roma tampoco había empezado a colonizarla realmente en serio, no se preveía poder explotarla, y entonces lo que hace Adriano es entregar estos territorios también porque a nivel de gestión y de defensa no son muy prácticos. Prefiere, y como no se están explotando en ningún modo, los devuelve los entrega a los roxolanos. Prefiere entregarlos además a un vasallo de Roma en ese momento. Los roxolanos son convertidos en clientes del poder romano. Antes que tener que hacer la inversión de intentar sostenerlos sin que le vayan a producir un rédito significativo. Básicamente, en síntesis, la gestión que hace Adriano en Dacia en este momento es una racionalización del territorio a todos los niveles, de defensa, de gestión de la proyección del poder, de la política exterior, porque, por ejemplo, también a los dacios libres, de nuevo también se les mete en cintura por la fuerza, pero se les concede otra cuestión, se les da otra cesión, que es se les permite colonizar las faldas septentrionales, por así decirlo, de los Cárpatos, que Roma en ese momento hasta entonces había intentado mantenerlo dentro de su órbita. Lo que intenta Adriano es encontrar un compromiso, estabilizar la zona para que en torno a una nueva e indiscutible hegemonía romana, pero de una forma estable en la cual puedas integrar a todas las fuerzas que hay en la zona de una manera u otra en el organigrama romana y además de forma estable y a largo plazo. Y de hecho el éxito va a ser tal que realmente esa región, la prueba la tenemos en que hasta la época de Marco Aurelio y sobre todo en una fase relativamente avanzada de sus guerras marcománicas, todo el limes del bajo Danubio y sobre todo el entorno de Dacia se va a mantener muy estable hasta esa fecha, es decir, alrededor de 3 décadas. Y de hecho no va a sufrir una conflagración verdaderamente seria en la región, el imperio, hasta prácticamente, en realidad, hasta inicios del siglo III después de Cristo. Con permiso, vuelvo a repetir, de la guerra marcománica, pero que afecta a Dacia de una forma tangencial en muchos casos. O sea, lo que sería el mensaje es que muy lejos de la realidad que se nos vende como una retirada de Adriano de las zonas que no podía controlar. O sea, ellos proyectaban, bueno, el Adriano proyectaba el poder romano como se había hecho pues al antiguo usanza, ¿no? A través de tribus clientes que realmente eso se consideraba territorio romano, pero digamos que no lo administraban directamente, ¿no? Como cuando utilizaban prefectos del orden ecuestre para dirigir una provincia que realmente estaba fuera de la órbita del imperio, pero que se consideraba dentro de lo que sería el imperio o el mando de los romanos, ¿no? Si no me equivoco. Tú lo has definido a la perfección, Adrián, que es algo en lo que a mí me gusta siempre incidir mucho, que para los romanos sus vasallos y sus aliados, sus clientes, forman parte integral del imperio romano. Es lo que pasa es que no son provincias, son dominios y territorios gestionados por otros poderes, pero que son leales a Roma, que tienen que seguir toda una serie de pautas y que a su vez reciben recursos, no son sobornados, reciben recursos para poder llevar a cabo esa gestión, estos subsidios, para poder llevar a cabo esa gestión a plena satisfacción de las expectativas del imperio romano. Y es un recurso que no es novedoso, lógicamente, ni de Domiciano cuando intentó convertir a los dacios en vasallos de Roma tras su guerra dácica,
ni de Adriano en este momento. Es algo que, como bien comentabas, hacía la República de Roma en plena expansión, en plena época, podríamos decir, ideal, ¿no? De la gran expansión del Estado romano por el Mediterráneo. Por ejemplo, en la Galia, los eduos eran, antes de la conquista romana de la Galia, eran vasallos totales de Roma. Empezaron siendo aliados y terminaron siendo clientes del Estado romano y uno de los grandes apoyos de Julio César en la conquista de la Galia. Los eduos no son, por así decirlo, aplastados después de la conquista de la Galia y demás y sometidos, no, los eduos se convierten, pasan a formar parte, sus élites, de las élites provinciales cuando su territorio se termina convirtiendo en una provincia. Pero para que veamos un poquito los límites a veces tan livianos, como muy bien comentabas también, Adrián, entre el ser cliente y ser provincia de Roma. En el año 106, por ejemplo, Trajano anexiona completamente el reino de Arabia, el reino de los nabateos, y lo convierte en una nueva provincia romana y de una forma relativamente limpia y por así decirlo, fácil, ¿no? A todos los niveles, incluido administrativo, para quien, de nuevo, ejemplificar un poquito esta sería un proceso muy parecido al que siguieron las provincias orientales en la época de Marco Antonio y de Pompeyo, que antes de entrar y formar a ser parte integral del imperio, administrada por un gobernador romano, simplificando mucho, ya habían pasado una fase de reinos clientes y ya simplemente pues llegó el momento en que únicamente hubo que cambiar como digo yo, ¿no? A la cabeza, ¿no? Cambiar el cliente simplemente por un administrador, porque realmente el proceso de provincialización ya estaba preconstruido. O sea, supongo que la provincia de Nabatea podía seguir ese mismo proceso. Por supuesto. De hecho, Roma, como bien comentabas, hasta la época de los Flavios, proyecta su poder. Si nos fijamos en un mapa del imperio, su poder en Oriente, en su mayor parte, está constituido por reinos vasallos, por clientes, por estados clientes. Luego, la dinastía Flavia inicia una política de consolidación de su poder en la zona mediante precisamente la culminación de la absorción de todos estos reinos en formas bien de nuevas provincias o bien incorporándolos a las provincias vecinas. Quien culmina este proceso, esta estrategia de la dinastía Flavia, es Trajano, precisamente con la anexión de Arabia, con la creación de esta nueva provincia. Y Adriano inaugura una nueva fase de creación de nuevos estados vasallos, precisamente con la adquisición de Comagene al término de la guerra pártica de Trajano. Y también con la reafirmación del dominio romano, por ejemplo, sobre el Cáucaso, al consolidar el dominio de los reinos vasallos de Cólquide, de Iberia y de Albania. Con esto, Iberia. Roma, totalmente. Una zona que además, como sabemos, hoy en día sigue siendo tremendamente disputada por las potencias de la zona. Vamos, que la importancia geopolítica no ha variado lo más mínimo en los últimos 2000 años, ¿eh? Es alucinante. Bueno, pues tenemos un Adriano emperador, mejor dicho, ¿no? Que está apagando fuegos por un imperio romano que le ha conflagrado completamente, muy por encima por lo que yo, por ejemplo, me esperaba. Me ha sorprendido. Había puntos que, por ejemplo, de la rebelión. La rebelión en Britania a mí me había pasado bastante desapercibida, porque claro, es que el problema en Oriente es tan gordo que, bueno, y en la Dacia, que prácticamente opaca lo que ha pasado en otras partes, pero es increíble cómo lo maneja. Y si te parece bien, podemos dejarlo aquí y tenemos la catapulta pues para seguir hablando de Adriano en una próxima entrega, porque veo que al final nos hemos liado aquí hablar de nuestro querido Adriano, y claro, los dos tenemos compromiso y tenemos cosas que hacer y tampoco te quiero robar más tiempo del necesario, David. Pues por mí encantado seguir los pasos de Adriano ya como emperador una vez consiguió tomar las riendas del imperio y empezar a implementar ya su propio sello político definitivo al imperio después de estabilizarlo y de apagar, como bien decías, estos fuegos. Me parece muy buena idea para adentrarnos de lleno en su imperio y que tiene toda una serie de facetas de lo más interesantes.
Y es que se merece un programa aposta porque, claro, todavía hay que hablar de sus viajes, de su faceta intelectual, de las guerras que le van sucediendo, de su reorganización del ejército, que también tengo bastantes preguntas. Buah, es interesante, está dando de sí este emperador. Me alegro, pues te tomo el guante y cuando quieras, no sé, entramos de lleno en su trayectoria ya como emperador. Ahora fuera de cámara, miramos fechas. Pues nada, agradecerte otra vez que hayas venido. Esta es tu casa, estamos muy contentos de que vengas. Puedes venir siempre que quieras y más. Y nada, y a nuestros videntes y oyentes, pues que se compren el ejemplar de Trajano, el mejor emperador, que nosotros hablamos en nuestro anterior programa, que si no lo habéis visto, miradlo, porque no tiene ningún tipo de desperdicio y ahí no hablamos de todo porque siempre dejamos algo para que tengan excusa para comprarse el libro, ¿verdad? Oye. Si no, Por supuesto. ¿qué gracia tiene? Nada, David, muchísimas gracias otra vez y nada, y a vosotros, Quirites, bueno, ¿quieres despedirte de los telespectadores? Por supuesto. Desde luego, darte de nuevo las gracias a ti, Adrián, por invitarme. Y tengo que te pido disculpas y también a nuestros oyentes porque al final no lo puedo evitar. Cualquier tema, cualquier cuestión, me termino alargando y trayendo detalles. Me dejo llevar y quizás y esperábamos haber podido abarcar en un único programa toda la vida de Adriano. Pero desgraciadamente me he ido de madre y no ha sido posible. Así que disculpen siempre también nuestros oyentes el rollazo que me traigo siempre. Yo creo que están encantados porque hay muchos detalles que pasan desapercibidos y gracias pues a este desarrollo pues podemos aprender muchísimo más sobre la figura de este personaje y bueno, y de la historia en general, ¿no? Bueno, muchas gracias otra vez. Y a vosotros, Girites, pues si os ha gustado este contenido, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Pues suscribiros a todas nuestras redes sociales, la taberna de Castor y Polus, darle a like. Y nada, y ahora pondré el vídeo correspondiente. Y despedirme con nuestro valete Ed Gaudete Quirites. Hasta otra. Y a ti, Quirite, decirte que si te ha gustado este contenido, puedes apoyarlo dándole un buen like, suscribiéndote, compartiéndolo con tus amigos y dándole a la campanita para que no te pierdas ninguno de tus programas favoritos. Y ahora sí, con esto me despido con un buen valete Ed Gaudete Quirites. ¡Hasta otra!